Muy buenas noches, estimados seguidores del canal Trabajos y Perspectivas. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar algo sobre el concepto de asistencialismo en el trabajo social. Y me ha animado reflexionar un poco de este concepto porque ha sido algún concepto que me han dicho que lo aborde. Y es que muchos ha criticado, por decirlo así, desde los estudiantes, profesores y profesionales del trabajo social, que la práctica del asistencialismo es una práctica en realidad negativa para el trabajo social. Y en gran medida, bueno, en gran medida estoy totalmente de acuerdo al considerarlo como una práctica que se tiene que desterrar dentro de la práctica, valga la redundancia, profesional o formativo en el trabajo social. Pero quiero mencionar pues que este concepto de la práctica o este concepto del asistencialismo en sí no es una práctica inherente a la profesión, no es una práctica ligada de forma ontológica a la profesión, sino que es una práctica eminentemente constituida dentro de un modelo económico, político, societario. A ver, voy a explicar más o menos este concepto o esta idea. Y es que la práctica asistencialista en sí misma es una práctica que lo genera el sistema económico capitalista. Inicialmente, de los albores pues, de la humanidad hasta la actualidad, hemos sido testigos pues, que las diversas sociedades o los diferentes modelos formativos de producción económica, feudalismo, esclavismo, capitalismo, llevan, llevan y han llevado adelante prácticas asistencialistas. ¿No? Han llevado prácticas de ayuda social, filantrópicas, de apoyo social, pero que a la larga son prácticas que han contribuido a buscar una legitimidad social frente al poder o al status quo de una sociedad. O sea, el trabajo social, como lo conocemos tal, como hoy lo conocemos, el trabajo social, que surge principalmente en los albores de fines del siglo XVIII e inicio del siglo XIX, con este surgimiento del capitalismo, con este impulso de la revolución industrial, surge y lleva en sí esa demanda propia del modelo o propio del sistema de llevar adelante prácticas asistencialistas. ¿Y con eso qué quiero decir? Quiero decir pues que la práctica asistencialista en sí misma, como reitero, no es una práctica ontológica inherente por esencia al trabajo social, sino que es una práctica que le han demandado realizar, que le han demandado ejecutar. Por tanto, con esto quiero yo mencionar y quiero decir que el trabajo social tiene la capacidad de romper con esta práctica. Y precisamente creo que el cuestionamiento que surge de realizar esta práctica no como algo negativo es precisamente porque hemos reconocido que sí somos capaces de romper con esta práctica. Pero creo que hay un mal entendimiento o hay una mala comprensión de caracterizar esta práctica como constituyente de forma inherente al trabajo social propiamente dicha. No, esta práctica es inherente al modelo de sociedad, al modelo capitalista de desarrollo de lo económico, cultural e ideológico. Es una práctica también en el fondo constituyentemente ideológica, porque reproduce prácticas culturales o prácticas de ayuda social del propio modelo de sociedad capitalista. Una vez aclarado ello, una vez ya dejado en claro pues que el asistencialismo no es propio del trabajo social, sino es propio del modelo económico en el cual vivimos, quiero yo mencionar qué se entiende o cómo se tiene que reconocer esta práctica asistencialista. Para empezar, la práctica asistencialista lo reproducen o lo lleva o lo ejecutan principalmente quienes, los partidos políticos. Es igual que la práctica clientelar. La práctica clientelar es una práctica también que lleva formas de prácticas asistencialistas y lo lleva y lo ejecuta principalmente los partidos políticos para finalidad no de ayuda social propiamente dicha, sino de un beneficio propio, porque la práctica asistencialista te permite legitimarte socialmente frente a los demás, te permite legitimarte o legitimar tu grupo social frente a las grandes mayorías. La práctica social, por ejemplo, el acto de regalar de forma temporal,
el acto, no sé, de ayudar de forma temporal, pero viendo al sujeto como un objeto que solamente recibe, pero no actúa, no construye. O sea, la práctica asistencialista es eso, aquella práctica que concibe al sujeto como objeto, aquel que ve al sujeto como una persona que no tiene la capacidad de emanciparse, que no tiene la capacidad de construir su propio destino, que no tiene la capacidad de ir forjando espacios y construyendo caminos o mecanismos de superación personal, por decirlo así. Esa es la práctica asistencialista. La práctica asistencialista lo lleva principalmente a aquellos que buscan reforzar, que buscan mantener, fortalecer el modelo y el status quo, porque es el estatus donde ellos están bien consigo mismos, tienen todas las condiciones para poder estar ahí. La práctica existencialista en el trabajo social tiene que ser desterrado, pero creo yo, primero comprendiendo que no es una práctica inherente al trabajo social, sino que es fundamentalmente una práctica que permea y que demanda que el trabajo social lo ejecute, pero en función a estos modelos o estas lógicas de reproducción capitalista, ¿no? Creo que entendido así el asistencialismo del trabajo social, creo que vamos a ir comprendiendo y vamos a ir desterrando determinadas prácticas que muchos de los colegas y profesionales lo reproducen, pero no por una cuestión pues de porque quieren, ¿no? Sino que hay una cuestión más de que están impuestos o se sumergen dentro de lógicas de reproducción capitalista en cual muchos de nosotros no somos capaces de romper, precisamente porque no hay una organización, no hay una regulación de las normas o de lo que tenemos que hacer o así. Inicialmente, por ejemplo, el trabajo social, propiamente dicho, el trabajo social, se ha caracterizado pues en llevar adelante prácticas de carácter meramente asistencialista. Si vamos a los inicios de la carrera, vemos que la carrera tiene un arraigo tremendo de esta tradición catolicista, de esta tradición católica religiosa que en última instancia llevó prácticas asistencialistas, llevó prácticas filantrópicas, prácticas de caridad, que en última instancia son prácticas meramente asistencialistas. O sea, esa huella histórica, esa impronta histórica nos permea en la actualidad y tenemos que ir rompiendo poco a poco con estas prácticas, pero primero comprendiendo de lo que significa en sí. Creo que se ha enfocado mal al decir pues que la práctica asistencialista es del trabajo social y la práctica asistencialista no es del trabajo social, sino es que es práctica del modelo económico que nos impone, que nos obligan, que nos demandan hacer, sí, pero lo podemos romper. Pero creo que primero es comprendiendo qué es el asistencialismo y de ahí ir comprendiendo también que el asistencialismo es una forma ideológica también de dominación que se nos impone. Es una forma ideológica de corporavizar, de amaniatar las capacidades transformativas de los pueblos, porque la práctica asistencialista es eso, no reconoce las capacidades, no propulsa las iniciativas inherentes de todo pueblo y todo su potencial que ésta tiene como organización, como espacio cultural, como espacio político, como espacio grupal, ¿no? Bajo esa situación, espero les haya parecido interesante esta temática que abordé, espero que haya sido entendible y bueno, solamente queda ir indagar, investigar. Y bueno, y cualquier duda no duden en hacerme llegar en los comentarios y estamos en comunicación. Hasta luego.